quiero que en este momento usted piense en un beneficio que obtiene al leer la palabra de Dios. Jacinto, esto se está bajando. A ver si le puedes hacer algo ahí, por favor. Un toque, úngelo. Ahí está bien. Sí. Gracias. Ahí va para abajo. Creo que se rompió ya esto, ¿eh? Bueno, quiero que piense en un beneficio que obtendrá al leer la palabra de Dios. Piense en un beneficio que usted obtiene por la lectura de la palabra de Dios. Creo que ha sido casi de inmediato que algunos de nosotros hemos pensado en la sabiduría como un beneficio que obtenemos al leer la palabra del Señor. ¿Pensó usted en la prosperidad como un beneficio que puede obtener al leer la palabra de Dios? No está lejos de la verdad. Leer la Biblia, mi querido hermano y hermana, le hará prosperar espiritualmente. ¿Qué clase de prosperidad obtendrá? Espiritual. Y también usted será prosperado en otros ámbitos de su vida. Ahora, quiero que usted ponga atención al Salmo 119, verso 9. Yo leo de la palabra de Dios. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. ¿Qué tal la perseverancia? ¿Qué tal la perseverancia como beneficio de leer la palabra de Dios? No cabe duda de que leer la palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, hará que usted y yo seamos hombres y mujeres que perseveran en la fe. ¿En qué perseveraremos? En la fe. El título de lo que voy a compartir con usted es el beneficio de la lectura bíblica. El beneficio de la lectura bíblica. Ese es el título. Muchas gracias. El beneficio de la lectura bíblica. Mis hermanos, leer, no solamente leer, oír, no solamente leer y oír, estudiar, meditar, memorizar la Biblia nos es y nos será de beneficio para que de esa manera perseveremos espiritualmente, para que perseveremos en la fe a la cual hemos sido llamados a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a Lucas capítulo 4, versos del 1 al 13. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. ¿Están conmigo? Lucas 4, versos del 1 al 13. Leo de la palabra de Dios. Síganme la lectura. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos
y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. El propósito de Satanás al tentar a Jesús era frustrar el plan de redención, plan que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. Satanás pretendía que Jesús se pusiese el primero antes que el plan redentivo de Dios, para que de esa manera Jesús no pudiese ejecutar la misión que Dios Padre le había encomendado. La verdad, mis queridos hermanos y hermanas, es que Jesús es prueba, Jesús es evidencia de lo que la lectura de la palabra del Señor, el estudio de ella, la meditación en ella y la memorización hará en nosotros espiritualmente. Es extremadamente importante que usted y yo notemos que Jesucristo no citó a Gautama Buda, Él tampoco citó a Aristóteles o a Platón. Jesucristo citó las Sagradas Escrituras. Jesucristo citó las Sagradas Escrituras. ¿Qué citó Jesús? Número 1. Son las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos y hermanas, el arma que Jesucristo utilizó para resistir la tentación. ¿Cuál fue el arma que Jesús utilizó? Las Escrituras. Las usó para hacerle frente a los ataques del diablo. Jesús utiliza la palabra de Dios. Ponga atención, ¿para qué Él utiliza la palabra de Dios? Para resistir aquellas propuestas por parte de Satanás de suplir en él una necesidad física como lo era el hambre. Número 2, son las Sagradas Escrituras las que Jesucristo utiliza para resistir la tentación de ir en pos de la riqueza, la fama y del poder. Y número 3, son las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, las que Jesucristo utiliza para resistir la tentación de tomar un atajo, una brecha, para de esa manera autentificar su ministerio. Jesucristo resistió la tentación. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo resistió la tentación no solo por su conocimiento de la palabra de Dios. Él no solamente resistió porque él conocía las Sagradas Escrituras, sino que también por obedecer las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que hay una combinación de conocimiento con obediencia para de esa manera
poder resistir los ataques del diablo. Vemos claramente cómo Jesucristo se benefició de leer, de meditar y de memorizar las Sagradas Escrituras. Jesucristo, sabemos, fue dado a la lectura de la palabra de Dios desde temprana edad. Y no solamente a la lectura de la palabra de Dios, Jesucristo fue dado al estudio de la palabra de Dios. Ya a los 12 años lo encontramos en el templo hablando con los expertos de la ley sobre la palabra de Dios. ¿A qué edad? A los 12 años. Desde muy temprana edad vemos a Cristo recurrir a la palabra de Dios. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, podemos esperar lo mismo. Usted y yo podemos esperar exactamente los mismos beneficios de la lectura de la palabra de Dios y de esa manera superar muchas pruebas y tentaciones. El que lee la Biblia, el que estudia la Biblia, el que memoriza la Biblia, el que medita en la Biblia, no tiene necesidad de citar a la señorita Laura, no tiene necesidad de citar a la doctora Polo, y mucho menos tiene necesidad de citar frases motivacionales, frases para mantener una mente positiva o para tener una mente millonaria. El que se alimenta de la palabra de Dios. ¿Cuántos se alimentan de la palabra de Dios? ¿Los oigo? ¿Los oigo? No los oigo. ¿Cuántos se alimentan de la palabra de Dios? ¿Cuántos se alimentan de la palabra de Dios? El que se alimenta de la palabra de Dios, cita la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios a su vida. Es fortalecido por ella, logrando así hacerle frente a los ataques del diablo. Primero, hay algo que necesitamos tener muy en claro: comer, vestirse, tener un lugar donde vivir son necesidades genuinas. ¿Qué clase de necesidades son estas? Genuinas. Pero, al igual que Jesús, usted y yo podremos vencer cuando nos sintamos tentados a satisfacer una necesidad real, una necesidad genuina de una manera incorrecta. Esto solamente lo podremos lograr estando llenos de la palabra de Dios. ¿De qué debemos de estar llenos? ¿De qué debemos de estar llenos? De la palabra de Dios. El ser tentados, mis queridos hermanos y hermanas, a comer, a vestirnos o a tener un lugar donde vivir de manera incorrecta, es un llamado por parte de Satanás simple y sencillamente a dudar de la provisión de Dios. Y de esa manera a que desplacemos a Dios de nuestra vida y que Él no sea el primero, sino que lo primero en nuestro corazón sea aquel medio que proveerá nuestros alimentos, nuestra ropa y ese lugar donde vivir. Segundo, es leyendo las Escrituras, es leyendo la palabra de Dios, que podremos resistir cuando seamos tentados a ceder, a irnos en pos de las riquezas, de la fama y el poder. Tercero, hay muchas ocasiones en las que nos veremos tentados a tomar un atajo en la vida. Vivimos en una sociedad acelerada. ¿En qué clase de sociedad vivimos? Acelerada. Pero, mis amados hermanos y hermanas, desde el más joven hasta el mayor en esta congregación, a leer las Sagradas Escrituras,
al hacerte el compromiso de leerlas, de oírlas, de estudiarlas, de meditar en ellas, podrás evitar caer en esa trampa del enemigo. El propósito de Satanás al tentarnos, a usted y a mí, es frustrar los planes de Dios para cada uno de nosotros después de haber sido redimidos por la fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. El propósito de Dios, y esto es lo más importante de esta lección, el propósito de Dios es mostrarnos la eficacia de la palabra de Dios en la vida de aquellos que la leen, la escuchan, la estudian, meditan en ella y la aplican a su vida, la obedecen. Notemos, mis hermanos, en 3 ocasiones, versículo 4, y si le es posible, por favor, subraye o circule o marque esto en su Biblia. Verso 4, Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen. Versículo 8, Jesús le respondió, las Escrituras dicen. Versículo 12, después de que Satanás, viendo que Jesús era un hombre de la palabra de Dios, él mismo recurre a citar las Escrituras. Tengamos cuidado, porque el diablo también citará las Escrituras a nuestra mente para que justifiquemos una forma de pecado, un mal hábito, o para que justifiquemos hacer las cosas incorrectas para proveer para nuestras necesidades. Cuidado, porque él susurrará a nuestros oídos la palabra de Dios para que de esa manera nos vayamos en pos de las riquezas, la fama, la popularidad. Verso 12, si es posible le ruego, subráyelo. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen. Es así como Jesús modela para nosotros la eficacia de la palabra de Dios. Es así como Jesús no solamente modela para nosotros la eficacia de Dios, es así como Jesús nos deja ver que hay poder en la palabra de Dios. ¿Los oigo? ¿Qué es lo que hay en la palabra de Dios? Hay poder. Es importante entonces que usted y yo nos hagamos el compromiso, desde el más joven hasta el mayor en la congregación, de conocer las Sagradas Escrituras. ¿Cuál debe de ser nuestro compromiso? Conocer las Sagradas Escrituras. ¿Cuál debe de ser nuestro compromiso? Conocer las Sagradas Escrituras. Cada uno de nosotros debe de hacerse el compromiso de leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, profundizar en el significado de ella, meditar en ella para de esa manera poder obedecerla. Solamente así es como usted y yo podremos obedecer la palabra de Dios si la conocemos. Quiero concluir con Lucas capítulo 4, versículo 14, aunque no le hemos dado lectura, pero creo que merece nuestra atención. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región, y luego el 15 también. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. La razón por la cual usted y yo podemos leer de que él, Jesús, regresa a Galilea lleno del Espíritu Santo, es porque Jesús era un hombre comprometido, entregado a la lectura de la palabra de Dios, al estudio y a la meditación de la palabra de Dios. Él estaba comprometido a obedecer la palabra de Dios. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, llevaba a Jesús a enseñar con frecuencia de ella. De la misma manera como leemos en el versículo 14 y 15 sobre Jesús,
usted y yo podremos vivir llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir, usted y yo podremos ser guiados por el Espíritu Santo. Usted y yo podremos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Podremos ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Y así podremos perseverar. ¿Qué podremos lograr? Perseverar en toda obra buena. ¿Se acuerdan? Que eso es lo que el diablo quiere frustrar en el creyente. Que nosotros perseveremos en toda obra buena después de haber creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Escuche lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos la obra maestra de Dios. Diga conmigo, soy la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. Pablo está hablando de la salvación. Pablo está hablando del nuevo nacimiento. Pablo está hablando de lo que pasa en el hombre después que se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios en fe en Jesucristo. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús con el propósito de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios ha preparado para sus hijos cosas buenas. No estoy diciendo con esto que usted se siente a esperar con las manos tendidas recibir cosas buenas. No. Le estoy diciendo que se ponga en acción y que haga lo que Dios lo ha llamado a hacer. Dios le ha llamado a usted y a mí a proclamar el mensaje de esperanza, el evangelio de salvación a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Los oigo. Dios le ha llamado a usted, escuche bien, a hacer las cosas buenas. A eso es que Dios le ha llamado y le ha salvado. Eso me lleva a preguntarle, ¿tiene usted la seguridad de la vida eterna? ¿Sabe usted dónde va a pasar la eternidad el día que muera? El anhelo de Dios es que usted sepa, que usted tenga la seguridad, que usted viva con la confianza. Y no solamente que viva con la confianza, con la seguridad, sino que viva motivado. Los oigo. Que viva motivado por la salvación que Él le ofrece a través de la fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Si usted no tiene esa confianza, si usted no tiene esa seguridad, permítame insistirle sobre la importancia de detenerse a meditar en el significado de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Piense en su nacimiento, en su muerte y en su gloriosa resurrección. Hable con Dios y pídale que le dé un corazón arrepentido para que de esa manera usted se vuelva a Él a través de la fe en Jesucristo. Y a partir de ese momento usted viva como hijo, como hija de Dios, motivado. El apóstol Pablo escribe en una de sus epístolas: el amor de Cristo me motiva a hacer lo bueno, a predicar el evangelio. Ese es el contexto en el cual él escribe esa frase: a predicar el evangelio. Mis hermanos, el amor de Cristo nos debe de motivar a la lectura, a escuchar, a estudiar, a meditar y a obedecer la palabra de Dios. Espero, mis amados hermanos y hermanas, que estemos haciendo eso, que estemos motivados a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a tener un momento de oración. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos.